Shalom a todos, buenas noches. Esta noche estamos estudiando lo que es la porción de Koraj. Koraj es un personaje muy interesante, de hecho, dentro de la Biblia. Hay ciertos sucesos muy interesantes que suceden en esta porción, los cuales vamos a tratar de discutir. Este, creo que vale la pena muchísimo, pues, poder ver todos los puntos que tenemos para esta semana. Y yo creo que uno de los puntos más importantes, como siempre, es tener, eh, o coré, lo que significa depilado, ¿ok? O rasurado, ¿ok? Entonces, ¿dónde se ubica realmente Koraj? Bueno, como ustedes pueden ver aquí, Leví es el patriarca principal, ¿verdad? Hijo de Jacob, ¿ok? Él tiene como hijo mayor a Kehat, ¿ok? Y el Kehat tiene a Amram, quien es el padre de Moshe, ¿ok? Si ustedes ven, primero tuvo a Miriam, luego a Aarón, y por último tuvo a Moshe, ¿ok? Acá está Miriam, Aarón, Moshe, ¿ok? Es hijo de Amram. Coat, a su vez, tuvo a Izar, a Hebrón y a Uziel. Uziel era el mayor de todos. Y pues, bueno, y acá de Uziel sale Misael, Elisafán, Sitri. De Izar sale Sigri, sobrino, y Korah. Entonces, lo que aquí estamos viendo es que Korah era primo de Moshe. Pero el hermano menor de todos era Amram, ¿ok? Por lo tanto, digamos, en el tema de predominancia de antigüedad, vamos a llamarlo así, quien era mayor de todos era Korah, ¿ok? Ahora, hay varias historias del Midrash referente a Korah. Dice que era un hombre muy rico, que se había hecho de dinero con respecto al tema de la salida de Egipto. Al igual que Datán y Abimaram, que quienes dice el Midrash, no está en la escritura, que son aquellos que señalaron a Moshe que había asesinado y le dijeron, ¿qué acaso Dios te ha puesto por guarda de nosotros? Es decir, era un tema que venía de antes y ellos pues tenían dinero porque traficaban con sus hermanos, así en pocas palabras. Eh, Así que viene definitivamente, aparte de eso también tenemos que Aarón, siendo el segundo del sumo sacerdote, ¿ok? Tienen a Abijú y Tamar, y ellos son, digamos, al final de cuentas, ya más adelante lo vamos a ver con Shmuel también, que es interesante esto, de cómo de repente de los que eran escogidos como línea sacerdotal directamente de Aarón, ¿ok? Y básicamente aquí viene Eleazar y de Eleazar se deriva lo que es Elí, que en el tiempo de Shmuel, él era el sacerdote. Pero de Korah, ok, le sobreviven tres hijos, Asir, Elcana, Abiasaf, ok, y al final de muchos descendientes viene a salir Shmuel, el profeta, quien terminó siendo un líder. Por lo tanto, esto es vamos a llamarlo así, como una especie de un espejo en el cual tanto Moshe es un líder y de los lomos de Moshe no sale líder, sino que de los lomos de Korah, muchos años después. Y por otro lado, digamos que como que resuelve el tema de medida por medida. Ok. Entonces, como resumen, aquí tenemos lo siguiente, que Korah y sus seguidores, que eran 250 personas, Datán, Abiram, encabezan una rebelión contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Directamente,
el liderazgo de Moshe estaba siendo como, digamos, cuestionado básicamente por la gente. Digamos que Korah estaba como quien dice, bueno, y que Dios no solamente va a hablar por Moshe, que no había dicho que nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Entonces, obviamente, él lo que quiere es el poder, básicamente. Después de eso, lo que dice que Dios castiga a estos rebeldes, los entierra vivos a ellos y a sus familias, cosa que de repente, sí, los entierra vivos, pero sale viva la esposa de Korah y sus hijos. Una vez más, Dios trae una plaga sobre el pueblo, de acuerdo a lo que leemos en el capítulo 16, y luego el jefe de cada tribu deposita su bastón dentro de la tienda de reunión, porque es una prueba que iban a hacer como para ver quién era realmente el escogido de Dios. Y ahí sale que la vara de Aarón produce brotes, produce flores y da almendras. Por último, el último tema de esta porción es que se establecen a los Kohanim, a los levitas, y se les asigna responsabilidad de administrar las donaciones del santuario. Todas las ofrendas de los primogénitos irán a los sacerdotes y todos los diezmos serán designados para los levitas a cambio de los servicios que realicen. ¿Por qué razón? Porque los levitas era una tribu que no iba a tener tierras para producir. Por lo tanto, ellos iban a vivir ¿de qué? De los diezmos. Entonces, acá es muy interesante que es una pregunta retórica que dice, ¿qué sienten los hermanos mayores y los primos mayores cuando el más pequeño es nombrado para ser su líder o su jefe? ¿Será esta una relación familiar por la que la envidia que luego llegó a actitud rebelde en Korah? Por ejemplo, lo vemos, un ejemplo, Ismael con Isaac. Dios elige a Isaac en detrimento de Ismael, ¿no? Ismael, ¿qué es lo que sucede? Cuando él es elegido, le guarda envidia. Lo mismo sucede con Esaú y Jacob. Dios bendice a Jacob, ¿y qué sucede con su hermano Esaú? Pues obtiene lo que es una envidia, ¿no? Por el puesto y la posición que adquiere su hermano. Entonces aquí la cuna de la rebeldía de Korah fue su situación familiar, donde su primo menor fue elegido como jefe sobre él y donde él no fue nombrado para tener un puesto importante más allá del ministerio levítico normal. De hecho, Korah, si lo vemos realmente, él tenía una función dentro del santuario y esa era algo conferido muy especialmente a las personas. Vamos a llamarlo así, eh, como aquellos que tenían ciertos privilegios, ¿ok? No era cualquier persona, ya de por sí ya tenía un lugar, una función, un rol, pero como que es una persona que dice, bueno, yo soy rico y yo podría estar fácilmente al frente de esto y lo podría manejar mejor que Moshe, ¿ok? Quizás en su mente decía, yo ya puedo meter, normalmente la gente con dinero que es muy rápida con los negocios y todo eso, ellos tienden a pensar en alguna manera, bueno, yo podría haberlos metido ya a la tierra de Canaán hace ratos. ¿Por qué van a esperar 40 años? ¿Por qué vamos a esperar 40 años? ¿Mm? Entonces, es de alguna manera de pensamiento, ¿no? Y eso es algo muy normal. Creo que cualquiera lo podría ver, inclusive cuando a mí ya me han dictado, mira, te vas a morir en el desierto, yo voy a ver qué patada de abogado hago, ¿no? Para poder evitar mi muerte y entrar a la tierra prometida. Probablemente sea eso también. Ahora, lo que sucede es que al ver lo que es, cómo estaban arreglados el campamento, todas las tribus, si ustedes se fijan, los coatitas, que era la gente, que era la parte de Coraj, al lado de quien estaba, de Rubén. Y Datán y Ambirán, ¿de dónde eran? De Rubén. Entonces aquí entre los dos confabularon. ¿Por qué razón no fue los coatitas con alguien de Dan, de Asher? Porque no estaban a la par. Entonces aquí es como la influencia negativa que otras personas pueden ejercer sobre nosotros, ¿no? La envidia que yo puedo generar sobre otros. Eso es un cáncer tremendo. Es decir,
mina las sociedades directamente. Por ejemplo, nosotros aquí en El Salvador pasamos por una guerra civil. ¿Y cuál es el pleito de la guerra civil? Directamente no es pelear por los derechos de la gente. Esa es la peor mentira que puede existir. Porque los guerrilleros llegaron al poder y lo único que hicieron fue saquear. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Es que ellos ven que hay un pastel muy grande y la envidia es porque solo este se lo come. ¿Mm? Y entonces ahí es donde empiezan a hablar unos con otros, empiezan a ser como Rubén, como Kehat, como Korah, se unen ¿para qué? Para derrocar al otro con el objetivo de, en su mentecita, ganar la porción de pastel. Y ¿saben qué triste era esto en la guerra? Durante la ofensiva, a los niños, literalmente les decían los guerrilleros, bueno, mira, cuando tú llegues a conquistar una casa en la colonia X, que es muy de gente de mucho dinero, el carro que como vamos a ganar la victoria, el carro de esa familia te va a quedar a ti. La casa de esa persona te va a quedar a ti, a tu familia. Y gente que vive en el campo, en una choza de bajereque, claro, es una buena oferta, ¿no? Y por ese tipo de cosas la gente combatía. O sea, es decir, ¿dónde estaba el idealismo que quiero una patria eh, más justa? No existía tal cosa. Entonces, la envidia, así como provocó una guerra en nuestro país, El Salvador, puede, puede generar una división muy grande. Y ahí es donde yo quisiera como arrancar, ¿no? Porque eh, uno de los problemas de la envidia es que uno empieza a imaginarse las cosas que no son nada ciertas, ¿ok? Y eso es lo peor que uno puede hacer, ¿saben? Porque cuando existe envidia, ¿qué es lo que sucede? ¿Ok? Cuando existe envidia, no solamente empiezo a pensar cómo quitarle al otro lo que tiene, sino que también me empiezo a imaginar y empiezo a fantasear cosas que no son reales. Y entonces pienso, por ejemplo, yo lo vivía mucho, y muchas veces la gente, cuando yo llegaba a hablar en nombre, por ejemplo, digamos, de la industria azucarera, en este caso de mi país, la gente honestamente era triste llegar a ciertas oficinas de gobierno y que ellos pensaban que éramos como MacPato, que había alguien con literalmente un escritorio acá, una montaña de dinero acá, viendo cómo hacía más dinero de la gente. Ese era el pensamiento que la gente tenía. O sea, entonces ahí empezamos a fantasear, luego empieza a generar otro tipo de problemas cuando existe este tipo de problemas, porque como la envidia no se puede quedar dentro de uno, la envidia tiene que compartirse. Y entonces empiezas a hablar relación hara, empiezas a mentir, empiezas a difamar, ¿y qué termina eso? Termina en muerte, en separación. Y así es como empieza esta porción, me encanta, literalmente. Dice, y se desligaron de la congregación, Korah, hijo de Yitzhar, hijo de Kohat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijo de Abiab, y On, hijo de Pelet, los cuales eran de la tribu de Rubén. Pero me encanta cómo empieza esta porción utilizando un verbo que es muy, muy interesante, que es desligar. Desligar, ¿qué significa? Perder identidad. Desligar, ¿qué significa? Que algo está unido, por ejemplo, los ligamentos están unidos y los rompo, se fractura, ¿verdad? Eso es desligar. De los ligamentos viene, de hecho, ¿ok? Entonces, una ruptura de ligamento es peor que una quebradura, ¿sabrían eso? Porque en la quebradura, con sencillamente poner un yeso, inmovilizar, ¿qué es lo que hace?
mantiene firme y genera un callo. En cambio, en las ligaduras rotas es lo que hace que los basquetbolistas o los deportistas de alto rendimiento se retiren. ¿Por qué? Porque pegar eso no solamente requiere operación, requiere un tratamiento muy largo y lo que pierden las personas principalmente es algo importante, es la elasticidad. Entonces, genera un gran dolor. Entonces, cuando aquí dice, y se desligaron, a mí lo que se me viene es que ellos tomaron la decisión de desligarse, en ningún momento los echaron. Como decía alguien, ellos solitos se agarraron de la orejita y se sacaron, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. Qué importante es no desligarnos, ¿no? Y dice, y se presentaron delante de Moisés y Aarón con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación o líderes de la congregación, personas escogidas de la asamblea, varones de renombre. Y se congregaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Es decir, lo que sucede es que ellos habían estado como la vaca rumiando el problema. O sea, en vez de hablarlo desde un inicio, lo que fueron a hacer, llegaron a un momento determinado y estallaron. ¿Por qué? Porque sacaron lo que tenían adentro de su cabeza, que pensaban por Moisés, ¿ok? Y aparte de eso, lo que entre ellos mismos confabulaban y se creyeron sus propias mentiras. Por eso es que hablan con un poco de violencia. Basta ya de vosotros. Es decir, eso no es algo sencillo. Pues toda la congregación, y eso no es tampoco cierto. ¿Era toda la congregación? No. ¿Quiénes eran? 250 hombres que acompañaban a estos tres personas. Dice, pues toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. No había dicho a Hashem que sois un pueblo escogido, nación santa, ¿ok? Pueblo de sacerdotes. Y el Eterno estaba en medio de ellos. ¿Era cierto? Sí, era cierto. Hashem estaba en medio del campamento. Y dice, este es el problema, que aquí vienen las medias verdades. ¿Y por qué os ensalzáis sobre la asamblea del Eterno? Pregunto, ¿Moisés se ensalzó sobre el resto? Es decir, él fue aquí en América Latina existe un problema que hubo mucho en los años de 1900 al 2000. En América Latina era bien común el hecho de algo que se llamaba derrocar presidentes. Entonces, cuando alguien llegaba, derrocaba a alguien, ¿qué es lo que sucedía? Ellos subían al poder y se autoproclamaban líderes. Líderes temporales para una transición democrática y pacífica. Era mentira, que normalmente siempre había bastante violencia de por medio. Entonces, pero la pregunta principal acá es, ¿Moisés se autoescogió y se autonombró como estos dictadores? ¿No? Moisés recibió el llamado del Eterno. ¿Cuántas veces rehusó Moisés el cargo? Muchas veces. ¿Ok? Por lo tanto, esto es mentira. Esto es lo que ellos imaginaban. ¿Ok? Y oyó Moisés, y esta es la parte de un hombre súper humilde, y dice, y cayó sobre su rostro, y habló a Coraj. ¿Ok? Interesante que cuando habla a Coraj, no dice que le grita, el otro llegó gritando, aquí dice que le habla. Y a toda su compañía diciendo, mañana el Eterno hará saber quién sea suyo y quién sea el santo y los hará acercar así. Pues el que él escogiere, dice, a este hará llegar así. Haced esto, dice. Y aquí van a tomar Ketoret, tomad incensarios. Coré y todos los de su compañía, y poned fuego en ellos, y poned sobre ellos incienso delante del Eterno mañana, y el hombre a quien el Eterno escogiere, este será el santo. Basta ya de vosotros, hijos de Leví. Aquí ya se calentó el asunto, y Moisés también. Y dijo Moisés a Coré, oíd os ruego, hijos de Leví, ¿acaso os parece poca cosa que el Dios de Israel os haya separado de entre la congregación a fin de haceros llegar así para hacer el servicio al tabernáculo del Eterno y para estar delante de la congregación a oficiar
a fin de oficiar por ellos. O sea, ya de por sí aquí les está tratando de llegar a la razón. No les está hablando al corazón, les está hablando a la mente. ¿Okay? Sin embargo, la gente cuando ya está con un nivel de envidia tan alto, hace caso omiso de esto. Y dice, y que a ti y a todos sus hermanos, los hijos de Leví contigo, os haya hecho acercar para que ahora pretendáis el sacerdocio también. Entonces, acá, ¿a quién le está hablando? A Coraj. Coraj, ¿qué quería entonces? ¿La posición de Moisés? No. Lo que quería era la posición de Aarón. Es para esto, por lo que tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Eterno, y Aarón, ¿qué es él para vosotros, que vosotros os quejéis contra él? Es decir, Aarón era lo contrario de la envidia. Aarón, ¿qué es lo que hacía? Aarón unía. ¿Ok? Dice el Midrash que cuando había un pleito, ¿quién iba a poner paz entre ellos? Aarón. Aarón era el político perfecto. Moshe era un poco más machetudo, vamos a llamarlo así como decimos acá. Y entonces dice, y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán. Los hijos de Eliab, más ellos dijeron, no iremos. ¿Por qué? Porque Datán y Abirán, ¿qué querían? El poder político. Dijeron, no iremos. Entonces aquí hay rebeldía. Por ventura te parece poca cosa que con el que nos hayas hecho subir de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en este desierto, para que también quieras hacerte Señor absoluto de nosotros. Perdón. Egipto era un lugar donde manaba leche y miel, ¿no? Ahí había esclavitud. Para ellos, exclusivamente, por eso es que dicen el Midrash que, que ellos directamente eran los beneficiados económicamente de Egipto. Por eso para ellos manaba leche y miel. Dice, ni tampoco nos has traído a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado posesiones de campos y viña. ¿Acaso quieres arrancar o cegar los ojos de estos hombres? No subiremos. Y se encendió la ira de Moisés en gran manera y dijo al Eterno, no atienda a su ofrenda, ni a un solo asno de ellos tomé, y no lo he hecho mal a ninguno de ellos. Ok, veamos hechos reales. ¿De dónde lo tomó el Eterno a Moisés para ir a Egipto? Él habitaba con su suegro Yetro, ¿verdad? Yetro o Jetro, o Hur, como quieran llamarlo, y este hombre vivía en Midian, y de Midian ni siquiera Israel pagó algo por llevarlo, sino que Moisés puso de su pisto para comprar un asnito y moverse hasta Egipto, es lo que está básicamente diciendo aquí Moisés, ¿ok? Y eso suele suceder. ¿Y cuántas veces yo he visto gente que sirve al Eterno, que ellos ponen de su dinero para la congregación, ¿no? Y la gente lo menos que hace es agradecer. Y dice, no he hecho ningún mal a ninguno de ellos. Es decir, él está hablando con la verdad y pretendía lo bueno para ellos. Y dijo Moisés a Coraj, tú y toda tu compañía poneos delante del Eterno, tú y ellos y Aarón mañana. Y tomad cada cual su incensario y poned incienso en ellos y traed delante del Eterno cada uno su incensario, 250 incensarios. Y tú y Aarón cada cual su incensario. Y tomaron cada cual su incensario y lo pusieron en ellos fuego y pusieron sobre ellos incienso y se colocaron en pie a la entrada de la tienda de asignación juntamente con Moisés y Aarón. Es decir, si lo vemos en el mapa, ¿dónde están exactamente? Al centro donde todos estaban viendo. Y dice, y Coraj juntó contra ellos a toda la congregación a la entrada de la tienda de asignación y apareció la gloria eterna a toda la congregación. Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo, separaos de medio de esta congregación y yo los consumiré como se consume un instante. Mas ellos y Aarón cayeron sobre su rostro y dijeron, oh Dios, Dios de los espíritus de toda criatura, si un hombre pecare, dice, te indignarás contra toda la congregación. ¿Esto a quién rememora? A Abraham, ¿no? Abraham hizo exactamente esto. Y habló el Eterno diciendo, habla a la congregación y diles, retiraos de los alrededores del tabernáculo de Coraj, Tatán y Abiram,
Y se levantó Moisés y se fue hacia Datán y Abiram, y fueron detrás de él los ancianos de Israel. Y habló Moisés a la congregación diciendo: os ruego que os alejéis de las tiendas de estos hombres perversos y no toquéis ninguna cosa de lo que es de ellos, para que no seáis castigados a causa de todos sus pecados. Ellos pues se retiraron de los alrededores del tabernáculo de Coraj, Datán y Abiram. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron de pie a la entrada de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos pequeños. No dice lo mismo de Coraj. Por eso es que dice el Midrash que en este caso la mujer de Korah vio el problema y se llevó a sus hijos, ¿ok? Delante de ellos. Por eso es que cuando dicen los salmos eh, de los hijos de Korah, se refiere a este Korah, ¿ok? Y dice, y dijo Moisés: con esto conoceréis que el Eterno me ha enviado para hacer todas estas cosas, haber nombrado a Elisafán jefe de los quejatitas, y que no he inventado en mi propio corazón. Si estos murieron como mueren los hombres, y si fueren visitados, dice, para morir con la visitación común de todos los hombres, es decir, el ángel de la muerte, no me ha enviado el Eterno. Y si creare el Eterno, aquí habla una palabra interesante, vería, que viene de Bará, así como en la creación que crearon de la nada. Exactamente es lo que sucedió acá, hubo un milagro. Si dice, y si creara el Eterno una cosa nueva, de modo que la tierra abriera su boca y los tragase a ellos con todo lo que les pertenece, y descendieran vivos al Sheol o al abismo, entonces sabréis que estos hombres irritaron al Eterno. Y aconteció que cuando él acabó de hablar todas estas palabras, se partió el suelo que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos con sus familias, y a todos los hombres de Coraj y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo, y los cubrió la tierra, y desaparecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel que estaba alrededor de ellos huyeron a causa del sonido estruendoso del hundimiento de la tierra, pues decían: no se sea que la tierra nos trague. Y de la presencia del Eterno salió fuego que devoró a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. ¿Esto qué es lo que significa? Es la misma muerte que recibieron los hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Ofreciendo un fuego extraño, algo que el Eterno no había ordenado. Quien ordenó fue Moisés, no el Eterno. Por lo tanto, eso definitivamente es lo que quiero decirles. Y permítame un momentito. Ok, si me permite un momentito, solo tengo que mover un poquito el carro. Ok, que un vecino no puede entrar. Ok.
Ok, perdón. Entonces, qué es lo que vemos acá? Este, permítame. Ok. eh, Vamos a ver. Ok. Bueno, lo que estamos concluyendo acá es una historia que realmente es bien triste y esto básicamente es donde nace la insatisfacción. Todos aspiramos a algo más. Yo me acuerdo que Rabino decía que siempre es bueno tener, no ser demasiado bueno ni demasiado malo, sino que tener equilibrio. Por ejemplo, si yo quiero salir adelante en la vida, tengo que tener un poquito de codicia, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque si no, la gente, estoy debajo del palo y aquí estoy feliz, ¿ok? No, uno tiene que aspirar a ciertas cosas. Eso es un impulso. El problema es cuando ese impulso es demasiado fuerte y nos ciega y toma el control de nosotros. Entonces, aquí básicamente lo que ha sucedido es que Korah nació con algo, se juntó con las personas incorrectas, Datán y Abiram, quienes para ellos Egipto era un lugar que emanaba leche y miel, tenían ganancias muy grandes. ¿Y qué es lo que ellos hicieron directamente? Se movilizaron a, hacia el desierto. ¿Por qué? Porque ni modo, no tuvieron opción, digamos. ¿Y qué es lo que al final de cuentas sucedió? Empezaron a generar una semillita que se fue haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que sucedió lo que sucedió. Entonces, ese digamos que es como el tema central de la porción, definitivamente. Un líder que no está contento con lo que el Eterno eh, le da. ¿Y qué es lo que sucedió posteriormente? Dice, eh, pero, ok. Dice el versículo 17:6. Y se quejó toda la congregación de los hijos de Israel al día siguiente. Después de que había pasado esto, habían quedado espantados, y etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Es que de repente ellos se dan cuenta de que está sucediendo algo, ¿verdad? Y vienen delante de Moisés y se quejan. Y esto enciende nuevamente la ira del Eterno. Y dice el 6. Y se quejó la congregación de los hijos de Israel al día siguiente contra Moisés y contra Aarón, diciendo, vosotros causasteis la muerte del pueblo del Eterno. Y sucedió que como iba juntándose la congregación contra Moisés y Aarón, volvieron el rostro hacia la tienda de asignación y aquí que la nube había cubierto y apareció la gloria del Eterno. Y acudieron a Moisés y a Aarón, dice, eh, permítame. Ok, y dice lo siguiente, para servir como memoria a los hijos de Israel a fin de que ningún hombre extraño, dice, que no sea el linaje de Aarón se acerque para quemar incienso delante del Eterno. Esto es lo que había sucedido, lo que mismo sucedió a sus hijos de Aarón. ¿Y qué es lo que sucedió? Los quemaron, básicamente. Y aquí dice, según había dicho el Eterno por conducto a Moisés y a él y a Aarón, como sucedió con Coraj y su comitiva. Dice el 6. Se quejaron, el 7 lo que dice, se fue juntando toda la masa contra Moisés. Básicamente aquí lo que quiere decir es que los querían linchar, ¿verdad? Si lo podemos decir de otra manera más bonita.
Y también empezaron a hablar Lashon Hara. ¿Por qué? Porque miren la inmadurez. Dice el 17:6. Les decían, vosotros causasteis la muerte del pueblo del Eterno. ¿Era cierto, sí o no? Claro que no. ¿Por qué no era cierto? Porque Moisés y Aarón nunca los mataron, o sea, inclusive intentaron hablar para ver si hacían teshuvá. Ellos decidieron no hacerla. Entonces, ¿quiénes se causaron la muerte? Fue Datán, Abirán, los 250 y Coraj. Y se llevaron de encuentro, en el caso de Datán y Abirán, a sus familias. Y dice, y acudieron Moisés y Aarón frente a la tienda de designación. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, separados de entre esta congregación y los consumiré como se consume un instante. Y ellos cayeron sobre sus rostros. ¿Quiénes cayeron sobre sus rostros? Moshe y Aarón. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon fuego de encima del altar y pon incienso y llévalo pronto a la congregación y haz expiación por ella. ¿Qué significa hacer expiación por ella? Es básicamente cubrir sus faltas. ¿Ok? Porque brotó la ira de la presencia del Eterno y ya comenzó la mortandad. Y tomó a Aarón el incensario, como dijo Moisés, y corrió hacia el medio de la congregación, y aquí que la mortandad ya había comenzado en el pueblo, y se puso el incienso e hizo expiación por el pueblo, y se colocó entre los muertos y entre los vivos, y así detuvo la mortandad. Acá es de repente donde dice la congregación, y digamos que más que todo, el pueblo cristiano pone esto más que todo como que Cristo, el que se pone entre los vivos y los muertos, como él, como el sumo sacerdote, y hace expiación de pecados, entendiéndose como perdón de pecados. Aquí lo que está sucediendo es, lo que está haciendo Aarón es poniéndose entre los vivos y los muertos, porque los muertos eran los que ya estaban muertos de la plaga, ¿no? Los vivos eran los que ya iba a llegar la plaga a ellos. ¿Y qué es lo que está haciendo él? Poniéndose en medio de ellos dos y como diciendo, Eterno, aquí estoy yo, y el siguiente voy a tener que ser yo. Y entonces cubre, y empezó a cubrir, digamos, eh, los errores de hablar de esta gente. ¿Para qué? Para que no los mataran a todos. Entonces dice, y fueron los que murieron en la plaga 14,700, sin contar los que murieron a causa de Coraj. Y dice que Aarón se volvió hacia Moisés a la entrada de la tienda de asignación y la mortandad se detuvo. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla de los hijos de Israel y toma parte de cada uno de los príncipes de ellos una vara por cada casa paterna. ¿Okay? Esto es lo que está sucediendo después. Ya calma y lo que va a hacer reafirmar el sacerdocio. ¿Por qué? En la primera causa, que se tragan a la tierra, a quien reafirmó en la posición como líder, a Moisés. Aquí ahora va a reafirmar a quién, al sacerdocio. Va a tomar 12 varas, escribirás el nombre de cada uno en su propia vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque habrá una sola vara por cada cabeza de familia de sus padres, y la depositarás en la tienda de asignación delante de la boca del testimonio, donde yo me encontraré con vosotros en los tiempos señalados. Y sucederá que la vara del hombre de quien yo escogiere florecerá. Así explicaré las quejas que se alzan contra mí, los hijos de Israel, o sea, las que profieren contra vosotros. Es decir, cuando alguien habla en contra de un líder puesto por Dios, no estás haciendo daño al líder, a quien hace daño, a quien estás insultando al final de cuentas, al Eterno. Y dice, y habló Moisés conforme a las palabras, ¿verdad? Y dice, y Moisés depositó la vara delante del Eterno en la tienda del testimonio. Y sucedió al día siguiente, o sea, ni siquiera, esto es como para que quede como constancia de que ningún árbol, vamos a llamarlo así, germina de un día a otro. Nosotros aquí en la casa teníamos un árbol, fíjense, que es una plantita que no sé, creo que pasó mucho tiempo sin regarse. Y esa plantita, lo que sucedió es que se secó, literalmente se
se convirtió en un palo, vamos a llamarlo así. Y digamos que tú la tocabas, la planta, y la planta parecía como que si fuera ya algo que fácilmente la podías tocar así suave con tu mano y la levantabas y ya quedaba arrancada. Estaba muerta, literalmente muerta. Bueno, empezamos a regar, ¿verdad? Nuevamente. Y después de regar, la puse al sol. Y en cuestión de quizás ya van como 5 o 6 meses, ahora está rebrotando la planta, está verdecita, se ha recuperado la plantita. Y cuando aquí dice que de un día a otro iban a hacer que floreciere, es mentira, o sea, nada florece de un día para otro, jamás. Entonces, este es como una señal del Eterno que está reafirmando, haciendo un milagro. Y dice, y sucedió al día siguiente que entró Moisés en la tienda de reunión en la 17:23, y aquí que había florecido la vara de Aarón, la de la casa de Leví, y dio flor y brotes, y dio inclusive almendras. Wow. O sea, es no solamente que reverdeció, dio frutos. Ese proceso en cualquier planta tarda meses. Y dice, 24. Y Moisés quitó todas las varas de delante del Eterno para mostrarla a los hijos de Israel, y ellos la miraron y cada uno tomó su propia vara. Y dijo el Eterno a Moisés, vuelve a poner la vara de Aarón delante del arca del testimonio para guardarla como señal contra los hijos rebeldes, y se acabarán así sus quejas contra mí para que no mueran. E hizo Moisés como ordenó el Eterno, así lo hizo. Y hablaron los hijos de Israel a Moisés diciendo, de aquí que muchos de nosotros expiramos, nos perdemos, todos nosotros nos perdemos. Cualquiera que de algún modo se acerque al tabernáculo muere. Después estaremos pues expuestos a la muerte. Qué raro que termina este pasaje, ¿no? Porque la gente, ¿qué es lo que está viendo? Que cuando llegan a la presencia del Eterno se mueren. Entonces, Dios es un Dios de vida, pero ¿qué es lo que sucedía en ellos? No estaban aptos para presentarse delante del Eterno. Ese es todo el problema que se tiene, ¿no? Y luego viene el capítulo 18, y el capítulo 18 es básicamente eh, empieza a delegar el Eterno en este capítulo, digamos, a Aarón, lo reafirma, pero no solamente eso, sino que también les da el sustento, les confiere cómo ellos van a vivir. Y aquí básicamente lo que dice, qué van a comer, cómo lo van a comer, cuándo lo van a comer, qué van a tomar, qué no van a tomar, qué primicia van a tomar, dónde va a ser el lugar. No todo iba a ser en el sacerdocio, perdón, en Jerusalén. Entonces voy a dejar de compartir acá y voy a poner nuevamente acá. Ok. Y aquí entramos a los tipos de ofrendas, que es lo que habla el capítulo 18. Básicamente habían sacrificios que eran consumidos en el área del templo, cuales eran partes de un animal terrestre sacrificado por el pecado, es decir, el jatá. Parte de un ave sacrificado por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda por la culpa pendiente, parte de los sacrificios de paz de la asamblea en Shavuot y el remanente del log de aceite utilizado para purificar a un leproso. Okay. Luego tenemos también los 2 panes ofrendados en Shavuot, el pan de la proposición, el remanente de las ofrendas de harina y el remanente de la ofrenda del Homer. ¿Cuáles eran consumidos en Jerusalén? Bueno, el resto del animal primogénito macho, kasher, vean, por supuesto que decían así pero realmente la escritura no dice que eran kasher. Esta es una interpretación rabínica. Que fue sacrificado sobre el altar. Las primeras frutas, que es el bikurim, las partes de la ofrenda de acción de gracias y del carnero del nazareo, las pieles de los sacrificios, y luego que podían ser consumidos en cualquier ciudad.
era la porción separada de la cosecha, ¿verdad? Que era la trumá, el diezmo de levita, ¿verdad? Que era el 10%, la torta separada de la masa, que se llama jalá, la primera lana del esquileo, el hombre, dice, o quijadas, estómago de todo animal que es faneado, aunque no es un sacrificio, el dinero para la redención de un hijo primogénito, la redención por el primogénito de un burro, un campo consagrado que no ha sido redimido dentro de su tiempo asignado, un campo dedicado como jerem o propiedad de los sacerdotes, y propiedad robada de un converso y regresada por el ladrón después de que el converso hubo fallecido, no dejando herederos. Entonces, pero aquí lo que importa es lo que dice acá, el punto central, es que todas las porciones separadas, la trumá de las cosas consagradas, que los hijos de Israel ofrezcan a Hashem, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua. Es un pacto permanente de sal delante de Hashem para ti y para tu descendencia contigo. ¿Y qué es este pacto de sal? Okay. Esto es como decir, hoy en día, este contrato es a perpetuidad. ¿Por qué? Porque la sal tiene algo importante. La sal conserva. La sal se conserva en el tiempo. Y aparte que era una manera de pago hace mucho tiempo, pero la sal lo que tenía eran propiedades que conservaban. Así que antes lo que hacían era salar las cosas para que se conservaran. Por lo tanto, cuando dice que este es un pacto de sal, lo que está diciendo este es un pacto que va a durar. Eso es, ¿verdad? Bueno, lo de la vara de Aarón ya lo vimos. Muy interesante esto, me encantó esto, esta idea es algo realmente de Jabal, pero me súper encantó esta idea, porque no sabía esto. Dice, la parashá de Korach se lee generalmente en la primera semana del mes de Tammuz, lo cual es cierto. Hoy estamos en Rosh Chodesh, ¿no? Y dice, el Shabbat en el que Rebe habló sobre el milagro del bastón de Aarón fue el 3 de Tammuz. Este día sucedió. Y dice, el 3 de Tammuz, en el año 2488 de la creación, o 1273 antes de la era común, Josué estaba al frente del pueblo judío en una de las batallas más duras para conquistar la tierra de Israel. La victoria era inminente, pero la oscuridad estaba a punto de caer. Sol, proclamó Josué, quédate quieto en Givón, luna, en el valle de Ayalón. Josué 10:12. ¿Saben que esta porción históricamente está probado? La NASA lo ha comprobado que este fenómeno sucedió. Dicen que hay cierto tiempo, periodo de tiempo, que no pueden los científicos determinar qué pasó en el tiempo, pero que en efecto hubieron cierto periodo de tiempo, no me recuerdo cuánto es, honestamente, en el cual la Tierra se paró, literalmente, y el Sol se detuvo. Es decir, si la Tierra deja de trasladar, eso sucede. Dice, los cuerpos celestes accedieron, deteniendo su avance por el cielo, hasta que los ejércitos de Israel llevaron su batalla a la conclusión exitosa. El segundo milagro natural asociado con el 3 de Tammuz ocurrió en esa fecha 3199 años después, esta vez en los términos más naturales, y por lo tanto aún más milagrosos. El 3 de Tammuz, en el año judío 5687 o 1927, fue en el día en que el sexto rabino de Lubavitcher, el rabino Yosef Yitzhak Schneerson, fue liberado de la prisión de Spalerna en Leningrado, hoy Petersburgo. El rabino Yosef Yitzhak fue arrestado por agentes de la GPU, Policía Secreta Soviética, precursora de la KGB, y de la Yevshechka, en la sección judía del Partido Comunista, debido a sus esfuerzos por sostener y promover la vida judía bajo el régimen comunista. Fue sentenciado a muerte, Dios no lo quiera, pero la presión internacional obligó al régimen soviético a conmutar esta sentencia primero por 10 años de trabajo forzosos en Siberia y luego por 3 años de exilio en Kostroma, una ciudad en el interior de Rusia. El 3 de Tammuz
Tamuz fue liberado de prisión y enviado al exilio. Ahora, ¿por qué razón esto es un gran milagro? Si lo ponemos así literalmente. Porque en la época soviética, digamos, no tenemos la idea de cuán difícil era proclamar cualquier religión dentro del Partido Comunista. Tú no podías hablar literalmente, o sea, yo me acuerdo haber leído un libro hace mucho tiempo, esto era de unos cristianos, que ellos lo que hacían es que se aprendían literalmente los capítulos de la Biblia y cortaban pedazos de los escritos de la Biblia, se los pasaban unos a otros porque no tenían acceso a ni siquiera a un texto. Ellos eran contentos con solo tener un verso, así así los partían y cortaban toda la Biblia y así es como ellos iban trasladando las ideas y lo mismo sucedía en China. ¿Por qué? Porque dentro del marxismo, leninismo, en el Estado, digamos, era la única religión y tenían que eliminar todas las religiones posibles. Y persiguieron no solamente cristianos, no solamente a judíos, es decir, persiguieron si había cualquier otra religión, digamos, en el mundo, la perseguían. ¿Por qué? Porque para ellos la única religión que debía existir era el comunismo. Entonces, dejar vivo a un líder religioso como el rabino de Lubavitch, eso fue un gran milagro. O sea, literalmente fue un milagrazo. No cualquiera salía libre, chao. ¿De dónde? Ninguno salía libre de Siberia, por ejemplo. Ninguno salía libre de los trabajos forzados. Ninguno salía libre de cuando te agarraba la KGB. Es decir, no salías bien parado, te desaparecían. Así literalmente. Entonces, cuando ellos dicen que el 3 de Tamuz fue enviado al exilio, que salió vivo y que salió, digamos, cuerdo, eso es un gran milagro, ¿no? Y esto me encantó mucho esta idea. Dice, la palabra hebrea para milagro es nes, lo que significa alto y elevado. La regularidad y la previsibilidad de la naturaleza crean las llamadas leyes. Así es como se dice el orden natural y no puedes sino ajustarte a esta realidad definida y limitada. La verdad, sin embargo, es otra, que el hombre y su mundo han sido imbuidos por su creador con el potencial de elevar y elevar su existencia. Entonces, ¿qué es Nes? Es aquella parte que el hombre no puede hacer, pero tampoco no es algo que no exista de los elementos que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Es decir, eh, por ejemplo, no sé, trucos de magia son, por ejemplo, tener aquí algo y de repente mostrarlo, ¿no? Eso es un truco de magia. Pero realmente el milagro es tomar algo físico y cambiar las leyes, lo cual rigen normalmente para que el mundo esté ordenado. ¿Por qué? Porque Dios decidió crear el mundo bajo leyes físicas. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero hoy estuve leyendo en la mañana que, por ejemplo, Mercurio recibe 662% de sol. Sin embargo, hay otros planetas que reciben solamente el 6% del sol. Y la Tierra recibe el 100% de lo que necesita el sol. Es decir, está en el lugar indicado. Si nosotros estuviéramos un grado adelante o un grado atrás del sol, nos quemaríamos o nos congelaríamos. Así de simple. Entonces Dios puso reglas, puso leyes y donde dice en Bereshit, te establezco límites, límites para esto, límites para esto, límites para lo otro. Si el mar estuviera más grados fuera, sería un caos, ¿ok? Entonces, pero Dios lo que permite en algunos momentos determinados es romper esos ciclos. Son casos muy excepcionales, claro está, pero se puede hacer. Pero es que Yeshua decía en algún momento determinado, si tú le dices a esta montaña, muévete de este lugar a otro, se podría mover. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo era quebrando la cabeza a la gente. Primero, que no tiene sentido decirle a una montaña, muévete de este lugar a otro solo para probar de que lo puedo hacer, ¿no? No tendría sentido lógico.
pero lo que él está diciendo es posible hacerlo. ¿Ok? Entonces, eh, y la haftará de esta semana es primera de Shmuel. ¿Por qué razón Shmuel? Porque él va a decir una historia muy, muy interesante que repite las palabras que Moisés dijo en su momento. ¿En qué momento? Dice que aquí el rey iba a ser coronado, Saúl, ¿ok? Y entonces voy a leerlo acá, de cómo está, voy a ver aquí. Y aquí dice, primero Shmuel no estaba de acuerdo en que se eligiera un rey, pero la gente lo quería, ¿no? Y él fue el último juez. Dice, entonces era como una posición como de quién? De Moisés, siendo descendiente de Coraj. Y el descendiente de Aarón era Elí. Dice, vengan, dijo Esmuel al pueblo y vamos a Gilgal para confirmar a Saúl como rey. Y todos fueron a Gilgal y aquí ante el Señor confirmaron a Saúl como rey. También allí ante el Eterno ofrecieron sacrificios de comunión, o sea, los sacrificios de paz, los shelamim. Y Saúl y todos los israelitas celebraron la gran ocasión con gran alegría. Y Samuel le habló a todo el Israel y dijo, présteme atención, yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he hecho un rey que lo gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, yo ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. ¿Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido? ¿A quién le he robado un buey o un asno? Y esta es la conexión con nuestra porción, ¿no? La misma, lo mismo dijo eh, Moisés. ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que le corresponde. Y la gente que le dijo, no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido ni le has robado a nadie. Samuel insistió que el Señor y su ungido sean hoy testigos. ¿Quién es ungido? Saúl. Testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Es decir, lo que él estaba diciendo era que soy un líder íntegro, lo mismo que es un líder íntegro Moisés. Y además Samuel les dijo, testigo del Señor que escogió a Moisés y a Aarón para sacar de Egipto a sus antepasados delante de ustedes. Ahora présteme atención. El Señor los ha colmado de beneficios a ustedes y a sus antepasados, pero yo tengo una querella contra ustedes ante el Eterno. Después de que Jacob entró a Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios, Él los entregó en el poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos y al rey de Moab, y ellos le hicieron guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor, hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté. Pero ahora, si nos libras del poder de nuestros enemigos, solo a ti te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerubbaal, Baraj, Jefté y Samuel, y los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban para que viviesen seguros. No obstante, cuando ustedes vieron que Nahas, rey de los amonitas, los amenazaba, me dijeron, no, queremos que no gobierne un rey. Y esto a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. Lo está dejando claro. Pues bien, he aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido, pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Si ustedes y el rey que lo gobierna temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a él, magnífico. En cambio, si lo desobedecieren y no acatan sus mandatos, él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. Y ahora présteme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvias, sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia, y así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido delante del Señor al pedir un rey. Y dice, y Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Y todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel. Y le dijeron a Samuel, ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. No teman, respondió Samuel.
Aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien, sírvanle de todo corazón. No se alejen de él por seguir a ídolos inútiles, que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, él se ha dignado a hacerlos a ustedes su propio pueblo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Sucede algo también importante. Samuel, al igual que Moisés, ¿se acuerdan que Moisés pidió algo que no era un nes? Pidió. Ahora aquí lo mismo está haciendo Moshe, está pidiendo un nes, una señal que reafirma que él era enviado del Eterno y lo que estaban haciendo la gente no era lo más correcto. Entonces, ¿Puedes poner un momento lo que significa NES? Que sí, no le saqué copia, ok, lo que significa por es favor. alto y elevado. La palabra NES. Ah, ok. Es, Ahí está, eleva. perfecto. Y esa es la ventaja del milagro, te eleva, ¿ok? Ok, Y yo creo que eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque los trucos sí te asombran, pero no te elevan, ¿verdad? sí. Oh, está entrando bien. Ok. Y, eh, bueno, quiz, ¿verdad? Así en términos generales. Coraj pertenecía a la tierra de Leví, ¿verdad? ¿Cuántos hombres tomaron rebelión? Fueron 250. ¿Cuál fue su justificación contra la rebelión? Era que todos somos santos, todos tenemos derecho al sacerdocio. ¿Y por qué tú estás al frente de nosotros? Esa fue como, digamos, al final de cuentas, el pleito. ¿A qué nos recuerda esto? Como habló antes Miriam y Aarón, ¿verdad? ¿Quién eran los otros tres líderes? Datán, Abirán y On. Otro dice, ¿cómo decidió Moisés determinar quién tenía razón? Bueno, él sencillamente tomó los incensarios y le pidió al Eterno, eh, afirma quién es, y después de eso salió un fuego y los consumió. ¿Cómo describieron Datán y Abirán a Egipto? Como una tierra que mana leche y miel. ¿Qué predijo Moisés para Coraj, Datán y Abirán? Sus familias y todos los que seguían en la rebelión, lo que dijo de que no iban a tener una muerte natural, sino que iba a crear algo de la nada, el Eterno, un Nes. ¿Ok? Y en efecto se los tragó, y de que sea de ahí viene el trágame tierra, ¿no? Luego, ¿cuánto tiempo tardó Moisés, la congregación en volverse contra Moisés? Al día siguiente, dice. ¿Ok? ¿Y qué pasó con estas personas rebeldes? Les cayó una plaga. Murieron 14,000 personas. Y por último, ¿cuál fue la herencia de los Cojanim en la tierra? No tienen herencia, Dios era su porción y su herencia. Eh, Y bueno, eso es lo que tenemos para esta semana. Yo creo que es bien importante el hecho de tal vez tener claridad de a dónde nos puede llevar el problema de la envidia, ¿no? La envidia es, de verdad, es un problema tan serio. La gente no lo ve y normalmente nadie lo va a aceptar porque da pena, da vergüenza, o el mismo orgullo de uno dice, no, yo no tengo envidia. Pero digamos, al menos no he vivido yo en los Estados Unidos, pero yo lo que he visto en las películas y en los momentos que yo he podido vivir, por ejemplo, en Estados Unidos, me imagino que debe ser así casi en todo, en esos países, es que de repente el vecino de enfrente tiene un coche nuevo y yo tengo que tener un coche nuevo. Que el vecino tiene una piscina, mandó a construir una piscina y ya todos quieren poner una piscina. Es decir, es una competencia con, constante. Entonces, vivir así no es correcto. No puedo tener, yo debo estar feliz con mi porción, como dice Rav Shaul. Estate contento con lo que tú el Eterno te da. Como dice Mishlei, que no me des ni poco
ni demasiado, sino que dame mi porción. Entonces, ¿estamos contentos con la porción que el Eterno nos da? Esa es la pregunta, ¿no? No sé si tienen alguna duda, quisieran comentar algo, digamos, de la porción. Hola Vilma, ¿cómo está? Hola Saraí. Yo creo que voy a entrar ahorita a un tema más gris, voy a cortar